Muy buenos días. Es- Espero que todos se encuentren bien. Y bueno, pues bien en todo aspecto, en salud y especialmente en el trabajo de Dios, y si están probados, quieren decir que se encuentran bien, ¿no? Si están pasando por pruebas, quiere decir que Dios está haciendo su trabajo. Bien, vamos a empezar con una oración para continuar el estudio del Salmo. Señor, te damos muchísimas gracias porque tú tienes en este tiempo este estudio de este Salmo. Gracias porque a través de los ejemplos que vamos a ver en estas semanas nos vamos a poder identificar con cada uno de ellos, con lo que tengamos. Te queremos pedir que este estudio haga que nos podamos identificar y que podamos, Señor, cada uno de nosotros agradecerte por cómo nos rescataste, por cómo nos redimiste, pero también ver si es que tú nos estás buscando, si tú no estás trabajando en nuestras vidas para hacer ese trabajo de rescate. Señor, sabemos y nos encantaría que en esta congregación todos y cada uno de los que se reúnen te conozcan y fuesen salvos. Sabemos que muy probablemente no sea así, pero te queremos pedir por todos aquellos que todavía no inclinan su corazón al Señor, para que se den cuenta a través de estas enseñanzas que tú los estás buscando, se identifiquen y puedan clamar a ti, como dice el Salmo. Te queremos pedir todo esto y te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a continuar con el Salmo 107. Vamos a entrar a esta segunda parte. Ustedes acordarán que la primera parte del Salmo estuvimos nosotros alabando a Dios por su misericordia, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Que además esta frase la vamos a encontrar muchas veces repetidas a lo largo de este libro 5 de los Salmos. Y encontramos que específicamente va dirigido a los redimidos. Qué curioso, encontré un letrero aquí al inicio que dice cómo se llama nuestra reunión o cómo le ponen a nuestra reunión los redimidos, ¿no? Bueno, pues si somos los redimidos, pues vamos a poner mucha atención en este salmo, ¿no? No quiere decir que nos llamemos así, pero haciendo alusión a lo que vimos. Entonces, y vamos a ver en los siguientes versículos que habíamos visto, que aproximadamente son 26 versículos, 4 casos específicos de cómo Dios rescata. Y es muy interesante verlo, ¿no? Se me perdió aquí. Ya lo encontré. De hecho, esta segunda sección, que es la más larga, también le da cuerpo, por así decirlo, a este salmo. Vamos a ver que estos diferentes casos, vamos a repasarlos rápidamente. ¿Cuál es uno? El desierto, el segundo es la prisión, el tercero es la enfermedad a las puertas de la muerte, y el cuarto es la tormenta. Vamos a ver que cada uno de estos casos, los que están ahí, no pueden liberarse por sí mismos. No importando cómo hayan entrado, si hayan entrado por circunstancias que no se debían a ellos. Por ejemplo, los marineros entran a una tormenta y de repente entran al mar. Ellos no quieren entrar a la tormenta, pero en el mar hay tormentas. Pero así como también en el desierto hay tormentas, y de hecho vamos a ver algo de eso, ¿no? Y solamente llegan a un momento en donde ellos se dan cuenta que no pueden liberarse por sí mismos, sino que necesariamente tienen que recurrir al Dios Todopoderoso para que los saque de ese lugar, de esa difícil situación. Vamos a entrar, al descubrir todo eso, vamos a entrar a ver la intensidad de la razón de la alabanza. ¿Por qué? ¿Por qué hay que alabar a Dios? ¿Por qué los redimidos tenemos que alabar a Dios? Por la forma como nos rescata. Bien, vamos a ver el día de hoy de los versículos 4 al 9. No creo que nos alcance a ver más. Anduvieron perdidos, el versículo Salmo 107 de los versículos 4 al 9 dice: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos,
Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a la ciudad habitable. Alaben misericordia de Jehová y sus maravillas con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Bien, pues, en el año de 1994 existía un corredor italiano, tenía mucha experiencia en carreras de larga duración, y quiso por primera vez ir a un maratón que se llama el Maratón de Sables, que ese se celebra cada año en el desierto marroquí. Son aproximadamente 250 kilómetros que tienen que recorrer en medio de rocas, en medio de dunas. No lo hacen de un día para otro, lo hacen en 6 etapas. Pero yo creo que a esa situación, en ese extremo, echarse 15 kilómetros es la muerte, ¿no? Puede ser la muerte, ¿no? Sin duda alguna es una prueba que exige lo máximo de la resistencia del cuerpo. Bueno, pues tal experimentado corredor había completado sin mayor problema las 3 primeras etapas, había llegado a la estación número 3 de aprovisionamiento, ¿no? Él iba con un compañero. Sin embargo, en la cuarta, resulta que estando en medio de esta etapa, cayó una tormenta súbita. Ya, una tormenta en el desierto. Ustedes saben cómo son las tormentas en el desierto, ¿no? Hay ráfagas de aire potentísimas que levantan toda la arena y la visibilidad es casi nula. Es peor que estar en las cumbres de Acotzingo cuando hay neblina, ¿no? Y bueno, pues esta tormenta además no fue una tormenta corta, duró 6 horas. Este hombre se quedó parado y esperando que terminara la tormenta, y cuando terminó la tormenta y más o menos el panorama se veía más o menos claro, él se subió a una duna alta para encontrar alguna señal que lo condujera a la próxima estación de aprovisionamiento. ¿Cuál sería la desagradable sorpresa de que él encontró un paisaje completamente cambiado? Ni siquiera existía una baliza que lo pudiera ver o una señal que lo pudiera llevar al camino correcto. Bien, para resumirlo, este hombre estuvo vagando en el desierto durante 9 días enteros antes de poder ser encontrado. Lo encontró una niña de una tribu tuareg. Ajá. Resulta que ya no estaba en Marruecos tampoco, ya estaba en Argelia. Había recorrido más de 290 kilómetros en esos días, vagando por el desierto. Se trató de suicidar el hombre. Se cortó las venas, pero ¿cuál sería la sorpresa de que la sangre no salía a borbotones, sino estaba espesa por la deshidratación? No sé, así que no se pudo suicidar, pero sí había perdido toda esperanza de vida. Es importante ver en esta historia que no importa cuál experimentado, osado, bien preparado haya sido este corredor, porque seguramente era un hombre experimentado, era un atleta de alto rendimiento. Y finalmente él estaba completamente desorientado. La situación se salió de su control. ¿Sabes? Hubo algo que iba siguiendo todas las cosas por el libro, digamos, como estaban planeadas, pero de repente ocurrió un evento súbito, repentino, fuera de su control, que lo llevó a modificar completamente las expectativas. Aún no solamente él tenía expectativas de ganar o cuando menos quedar en los primeros lugares, ahora la expectativa era sobrevivir. Y muchas veces en nuestra vida parece esa situación. Vamos caminando, ya tenemos una cierta experiencia en lo que estamos haciendo. Ajá, es una vida rutinaria, la conocemos. Aún como hijos de Dios, sabemos, tenemos nuestra lectura diaria, tenemos nuestra oración, asistimos a la iglesia, queremos aprovechar alguna oportunidad. Estamos viviendo en términos correctos.
Sin embargo, a veces Dios permite una tormenta para cambiar esa comodidad en la que estamos, llevarnos a lugares donde Él quiere enseñarnos. Eso lo hace con sus hijos, ahora con un incrédulo, con una persona que todavía no conoce a Cristo. También trae esas tormentas y gracias a Dios también por esas tormentas, porque se da cuenta de que está perdido. Ahora vamos a ver específicamente de este grupo. Este grupo es un grupo que se encuentra en el desierto y tiene una situación, está perdido. Y dice la soledad del desierto. ¿Sabes? Cuando estás perdido y sin rumbo, aunque estés acompañado y todos los que están acompañados, te acompañan a ti, están perdidos, de todas formas te sientes solo. No puedes consolarte. Un perdido no puede consolarse con otro perdido, porque el consuelo es vano. Así que realmente estás enfrentando la prueba en soledad. ¿Sabes? Esta prueba de estar perdido, de estar desorientado, no solo te impide poder llegar a la meta que quieres, a esa ciudad habitable de la que dice el Salmo, sino también te impide llegar, te impide regresar al origen. ¿Desde dónde me desvié? Ese es el problema de estar perdidos. No solamente no sabes a dónde llegar, sino no sabes desde dónde se ocasionó todo esto. El compañero de este hombre, que gracias a Dios sobrevivió, pudo llegar de alguna manera al origen, a la tercera estación, entonces se regresó a la tercera estación. Bueno, este hombre no pudo hacer ni siquiera eso. Y muchas veces nos encontramos en esta situación. Tenemos problemas, tenemos situaciones en la familia, tenemos cosas que tantas nos acongojan y no sabemos desde dónde estamos tomando las malas decisiones que nos han conducido a todo esto. Decía el punto que si tú ves la ruta de este hombre, la ruta del maratón iba así, era como una sonrisita. Este hombre se fue por acá. Ajá. Llegó a Argelia, nunca tenía que llegar a Argelia. De hecho, cuando llegó a Argelia, la policía argelina dijo, no, tú eres un espía marroquí, no le querían creer. Pero bueno, finalmente, así funciona nuestra vida. Y así funciona, aquí no habla de un pecado específico, como lo va a hablar en el siguiente caso, pero a veces son aquellas pequeñas cosas que estamos permitiendo en nuestra vida, aquellas pequeñas o no tan pequeñas decisiones que tomamos en nuestra vida y que están únicamente basadas en nuestros deseos que son egoístas, en nuestros deseos que son orgullosos, en nuestra gula, en nuestra ambición, en nuestra insensatez. Son decisiones y que vamos acumulando y así como él fue yendo al otro lado y una desviación, déjame decir una cosa, una desviación empieza siendo muy cercana a una parte que a la otra. Por ejemplo, no es lo mismo 90 grados que 89.99999 grados, ¿no? Algún día salen del mismo punto, pero algún día van a estar muy separados, aunque sea una gran pequeña fracción de grado que estás desviado, ¿no? Bien, ahora, ¿qué encontramos a nuestro alrededor? Un desierto. Y desierto, esta vida es como un desierto. Ahora, tanto hijos de Dios que están guiados por su Señor, como personas que aún no le conocen y no están guiadas, les rodea un desierto. Nosotros hemos visto muchas veces que la Biblia compara nuestra vida como un peregrinar en medio de un desierto. Pero qué diferencia, y es una gran diferencia estar en un desierto y ser guiados y mantenidos por Dios, como lo era el pueblo de Israel y como somos nosotros, a estar como este hombre en un desierto perdido. Cuando tú estás en un desierto guiado por Dios, sabes que Dios va a traer la ciudad habitable a su tiempo. Pero cuando estás en un desierto y no crees en Dios, cuando estás en un desierto y no dependes de Dios, entonces tú no sabes cuándo va a venir el rescate, cuándo va a venir la ciudad habitable, cuándo va a venir el oasis. Y no sabes si vas a llegar a ese lugar. Y eso es lo que hace
que muchas veces camines en círculos y como este hombre, tu situación se le quite la esperanza, ¿no? Deje de haber esperanza y deje de haber agobio y empieza a haber ese agobio en tu alma, ¿no? ¿Qué dice el Salmo en esta parte? Dice, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Este corredor comenzó a padecer. ¿Y sabes qué comía? Resulta que él llegó a un refugio, como refugio construido pero abandonado, y había muchos murciélagos. Él empezó a comer murciélagos. Y luego decidió salir de ese lugar y empezó a comer los ratones que se encontraban, las culebras que se encontraban. Ajá. Queriendo saciar su vientre con lo que podía. ¿Sabes? Muchas veces nos encontramos en este estado de postración o estamos angustiados con alguien que vemos que está en este estado de postración, en donde únicamente puedes echar mano de lo que puedes. ¿Y qué es lo que puedes? Solamente comer esos murciélagos, esas culebras y esos ratones, ¿no? Nunca pensamos que nuestras malas decisiones nos van a llevar a ese lugar. Son pequeñas decisiones que vamos tomando en el camino y que nos alejan de la verdad de Dios, que nos alejan de podernos encontrar con Él. Sin embargo, es un estado muy real, muchas veces el que la persona puede estar. Y el pecado, te puedo decir que no solamente nos desorienta, sino también, como dice aquí, perdidos en el desierto, sino que también nos hace morir de hambre y de sed y hace que nuestra alma desfallezca. Por ejemplo, si tú necesitas de diversas situaciones que no fuera del Señor para poder llenar ese vacío que tienes, algo no anda bien. Si tú necesitas de comprar cosas nuevas, te sientes deprimido y vas a hacer window shopping o vas a hacer un shopping, o necesitas tener nuevas experiencias, porque si no las tienes, tu vida se torna gris. ¿Sabes qué? Estás en medio de un desierto, perdido, desorientado. Y tu alma está desfalleciendo, aunque digas que conoces al Señor, aunque digas que lo sigas, pero la realidad es otra. ¿Sabes? Sin embargo, no todo es malo aquí. Hay un versículo que es el versículo 6, que es el punto de inflexión en esta enseñanza. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. ¿Sabes? Dios, tú podrás estar perdido, una persona podrá estar perdido. Y esa desorientación te lleva a desfallecer. Sin embargo, tú puedes tener por certeza que Dios nunca va a estar perdido. Y que Dios sabe perfectamente dónde estás y cómo orientarte al lugar que Él tiene para ti, que a final de cuentas va a ser el lugar que te va a hacer feliz. ¿Sabes? Entonces clamaron a Jehová en su angustia. Muchas veces ese desierto es intenso y largo para que no pidas, sino clames a Dios en tu angustia. La angustia es una excelente herramienta que nos puede llevar al suicidio, sí, nos puede llevar a la depresión, sí, pero Dios quiere y la permite en nuestras vidas para llevarnos, no a pedirle, no a hacer una oración superficial, sino que con todo nuestro corazón podamos clamar a Dios. ¿Sabes? Cuando tú veas a ese ser querido, a ese amigo, a ese esposo, a ese padre, a ese hijo, en ese punto, digo, no te voy a pedir que no te aflijas, es necesario que nos aflijamos y es natural que nos aflijamos, pero acuérdate que Dios tiene una promesa. Acuérdate que Dios está llevando a ese ser querido a clamar a Él, a verdaderamente clamar, no pedir solamente,
sino realmente con todo su corazón decir, Dios, como el padre le dijo, Dios, o sea, creo, ayuda a mi incredulidad, ¿no? ¿Se acuerdan de ese padre que desesperado clamó? Pues eso es lo que Dios quiere hacernos. ¿Y qué es lo que dice? ¿Dios hace del oído sordo? No. Y él dice, el versículo 6, y lo libró de sus aflicciones. En todos estos casos vamos a ver un párrafo muy parecido. Ajá. La persona necesitada clamó y Dios lo liberó. Así de fácil. Así de fácil, sí. Así es de fácil. Clama y Él te responde. ¿Cuál fue el resultado de esta oración maravillosa del afligido? Número 1, Dios respondió librándolo de sus aflicciones. Y número 2, no solamente le dijo, estate bien y tranquilo, sino también le trazó un camino derecho para llegar a una ciudad habitable. Y esta es la segunda parte de una conversión. La primera, o la segunda parte de una respuesta. La primera es darte paz. Cuando tú, aunque estés en medio del desierto, clamas a Dios, Dios te da paz. Dios sacia tu sed, sacia tu hambre. Ajá. Pero Dios no solamente se queda aquí, sino te va a llevar al lugar que deseas. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Así que no te preocupes. Ahora se utilizan los GPS, ¿no? Y nuestro GPS siempre va a fallar, siempre va a estar desorientado. Pero tenemos en el cielo a alguien que sabe perfectamente dónde estamos y sabe perfectamente cómo llevarnos a lo que deseamos. Y sabes que a final de cuentas lo que nos va a hacer más feliz, lo que realmente vamos a desear es hacer su voluntad, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Ahora, Dios siempre quiere darnos el fin que esperamos, pero Él tiene que luchar contra nosotros para podernos dar ese fin. Tiene que luchar con nuestra necedad, con nuestro orgullo, tiene que luchar con nuestra autosuficiencia para poderlo lograr. Cada persona es buscada de una forma distinta. Y en este caso estamos viendo aquellas personas que sin tener un pecado o una falta notoria, sus pasos lo van llevando finalmente a un desierto. Y muchos de ustedes, muchos de nosotros pueden a lo mejor identificarse con esta persona y decir, bueno, dentro de mi vida, en cuántas cosas, si tú ya has venido a Cristo, cuántas cosas tuvo Dios que hacer en mi vida para llevarme a Él? No me sacó de una prisión de muerte, no me sacó de la agonía de una cama del hospital, no me sacó en medio de una vorágine de problemas, pero simple y sencillamente, cuando clamé a Él, ¿en qué estado estaba? ¿Sabes? El hecho de poder tener una vida en Cristo Dios te capacita para que tu visión cambie, y no solamente la visión de cómo van a ser las cosas a futuro en compañía de Él, sino también la visión de tu vida al pasado. Y entonces dices, ahora entiendo que Dios permitió esto y esto en mi vida para poderme llevar a Él. Pero también hay una cosa. ¿Qué está tratando de hacer Dios a través de la prueba que está permitiendo ahora en tu vida? ¿Estás en un desierto? Sí, todos estamos en un desierto, pero ¿estás viendo su guía? ¿Estás viendo su columna de fuego? ¿O no lo estás viendo? Si tú piensas que eres salvo, ¿por qué está Dios entonces tratando de atraer tu atención para con Él? Siempre lo va a hacer. Cuando nosotros nos desviamos, cuando nosotros nos enfriamos, cuando nosotros dejamos nuestro primer amor, siempre va a hacer estas cosas. Bien, llegamos al versículo 8. Fíjense, el versículo 8 es un estribillo, así como cantamos un estribillo ahí, aquí. Dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y este es el centro de cada uno de los casos. Se repite 4 veces este estribillo.
Y aquí el autor nos exhorta a adorar a Dios por las maravillas para con los hijos de los hombres, para que las maravillas. Este es un caso que ya podemos ver terminado. Ellos estaban perdidos, hambrientos, sedientos, su alma desfallecía, pero clamaron a Dios. Dios los liberó e hizo maravillas en ellos. Bien, después de cada uno de estos estribillos en la estructura que estamos viendo del Salmo, da una pequeña conclusión. ¿Y cuál es la conclusión? Esa viene en el versículo 9. ¿Por qué vamos? Y es la razón por la cual, en este caso específico, alabamos a Dios. Porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Una de las primeras cosas que Dios hace en la vida de alguien que se rinde a Él, de alguien a quien Dios le da ese don de la salvación obtenido por la fe que Él también nos da, es saciar nuestra hambre y sed, hacer y fortalecer nuestra alma que desfallece. Bien, pues terminamos con esto, un primer caso. Esperemos la próxima vez vamos a ver el segundo y probablemente el tercero. Hay un pasaje en el libro de Santiago que la mayoría de ustedes conocen, pero yo creo que es bueno recordar, porque nosotros necesitamos realmente reconocer la grandeza y la soberanía de Dios y estar en la posición correcta donde Él nos puede enseñar. Dice así, Santiago 4, del 5 en adelante. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Esta es la condición que cada uno de nosotros debe de tener como creyente delante de Dios. De otra manera, se va a interponer nuestra suficiencia y nuestro orgullo, que ya en la explicación de esta parte del Salmo lo vimos con bastante profundidad y claridad. Dios resiste a los soberbios. Y para eso nosotros tenemos que comprender de una manera más profunda esta obra maravillosa del Señor Jesucristo. Tristemente, nuestra vida es superficial en muchas áreas de ella. Y así vivimos toda la vida y no lo notamos. Pero cuando nosotros tenemos ya una relación con el Señor o contacto con el Señor, debemos de saber que si no profundizamos, difícilmente vamos a poder prosperar o salir adelante, porque siempre se va a interponer aquellas cosas que luchan y batallan contra el alma. Y todos sabemos muy bien las luchas que enfrentamos. Como dice la Escritura misma, el espíritu conoce la amargura de su alma y extraño no se entremeterá en ella. Entonces, sabemos muchas veces lo que somos, pero el tomar acción por nosotros mismos va a ser imposible. O lo haremos equivocadamente, o volteamos a ver a Dios y su majestad, y entonces las cosas pueden cambiar.
estos hermosos himnos que hemos entonado son muy claros en cuanto a la posición que debemos nosotros tener. Y continuando con nuestro estudio de los dones, ahora vamos a leer Efesios 4:9. Recuerden, la vez pasada subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y ahora el 4:9 dice, y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? La ascensión de Cristo al cielo marcó una huella de victoria que Jesús tuvo sobre el mundo y sobre el pecado. A veces nosotros cuando caminamos por la vida, siempre estamos pensando en la derrota. Nunca o pocas veces pensamos en la victoria. Quizá deberíamos de tener en nuestra mente esa parte de Romanos 8 que dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si tú realmente ya eres salvo, tú ya libraste, luchaste y venciste en la batalla más cruenta, la más difícil de tu vida, que es la conversión. Y si tú ya venciste en esta, ya lo demás es diferente. ¿Por qué seguimos teniendo lucha? ¿Por qué seguimos teniendo temores? ¿Por qué seguimos tomando nuestra vida en nuestras manos? Lo más probable es porque no estamos viendo a Jesús glorificado como victorioso. En Hechos 1, del 9 al 11 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús mismo, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Todos en la vida hemos sentido depresión, hemos sentido derrota, pero otro lado también hemos sentido aliento y motivación. ¿Qué pasa cuando Dios te bendice? Tienes más ganas de vivir para Él, tienes más ganas de entregarte. Cuando Dios trae pruebas a tu vida, como dice la misma Escritura, al momento de la prueba no es causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, la victoria ya está dada. Y si tú vives victorioso, o sea, con la victoria en mente, tu perspectiva de la vida, de las pruebas y de las cosas va a ser muy diferente. Recuerden, no es lo mismo, y este maravilloso ejemplo del desierto, ir por ahí por un rumbo donde no sabes ni por dónde vas, que ir definidamente a un lugar guiado por Dios, ¿no? Como la columna de fuego en las noches o que siempre alumbró el camino por donde deberían de andar. Entonces, Cristo ya tuvo la victoria. Ahora, algo muy importante que tenemos que ver para que nuestra confianza se pueda acrecentar en Él, es que Él, como Dios, descendió a ser hombre. La segunda parte del pasaje dice, las partes más bajas de la tierra, descendió, había descendido, ¿sí? En contraste con los cielos sublimes, Él ascendió, pero había descendido. ¿Cómo es que ascendió si no hubiera descendido? Había descendido a las partes más bajas de la tierra. Y no hay mejor explicación que algunos pasajes de la Escritura. El Salmo 139:8 dice, si subiese a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás.
Este es 139:8 y el 15 dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Aquí está hablando de la omnipresencia de Dios, de los designios dados por Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios siempre ha tenido control, nada ha pasado por casualidad. Él conoce todas las cosas desde su inicio y al más mínimo detalle. Esto debe hacer que en nosotros surja la verdadera confianza para dejarnos llevar con Él. Recuerden lo que de ahorita leímos en Santiago. Nuestras pasiones batallan contra el alma. Muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero no tenemos la voluntad de hacerlo. ¿Por qué? Por falta de confianza, por falta del conocimiento profundo de Dios, por falta de una relación íntima y estrecha. La vez pasada en la introducción, acuérdense que hablábamos de esa necesidad de tener una relación íntima y cómo la vas a desarrollar si no pasando tiempo con Dios. Y hay 2 o 3 formas básicas de pasar tiempo con Dios. Primero, a través de leer las Escrituras cada día para que Él te hable. Luego, apropiar y cambiar tu conducta en función de lo que Dios te muestra. Y entonces caminarás con Él y tendrás la bendición. Y lo tercero es que su voz será clara delante de ti. Como dice la Escritura en Isaías, entonces mis oídos oirán a mis espaldas para que diga, este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Así será declara la voz de Dios. En Isaías 44:23 dice, cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. No hay mayor motivo de alegría en nuestra vida que la obra de Dios. Pero ¿por qué la minimizamos? ¿Por qué la menospreciamos? ¿Por qué vemos los problemas tan grandes y ya está todo solucionado? ¿Sabías que en el momento que tú recibiste a Cristo verdaderamente, si verdaderamente eres salvo, tu vida ya está solucionada? Tú la pusiste en las manos de Dios para que Él te haga crecer. ¿Por qué cuestionar sus métodos si son perfectos? Aquí, en este pasaje de Isaías, estamos hablando básicamente de la creación. Todo está bajo su control. Imagínate un universo que Dios administra y a tal grado es el cuidado y el poder de Dios que dice que no cae un cabello o un pajarillo sin la voluntad del Padre. Imagínate a qué grado es su control. ¿Por qué dudar entonces? La duda mata. Mata nuestra relación con Dios. Si tuvieras confianza verdadera por estar seguro de estas cosas, verías las pruebas de una manera diferente. ¿Cómo ves la vida? Yo te voy a decir cómo dice la Escritura. Antes en Romanos 8. Antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué diferencia? Aún en los negocios de esta vida, quien hace mejores negocios es el que vive seguro, el que está seguro. El que titubea, el pusilánime, él mismo provoca la desconfianza de los otros. El que vende y está convencido del producto que vende, que es bueno, etcétera, lo vende con facilidad. El que no está convencido del producto, nada más no lo vende. ¿Por qué? Transmitimos de alguna manera lo que hay dentro de nosotros. Y el júbilo
de saber lo que Dios ha hecho por nosotros debería darnos una nueva perspectiva de nuestra vida. Pero para que sea clara en nosotros, debemos de someternos a la voluntad de Dios. Entonces, cuando ese pasaje habla precisamente de que si Dios había subido es porque había descendido, es que también apunta a un lugar específico. Descendido a los lugares más bajos de la tierra, ¿sí? Un lugar más allá de la muerte, de la tumba, ¿sí? El abismo quizá de los demonios, aquellos espíritus encarcelados que dice Pedro, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Qué pasaje tan difícil de entender, ¿verdad? Hay muchas teorías, ahorita vamos a verlo, muchas opiniones a esto, 3 básicamente. Pero la que a mí más me gustó es que si volvemos ya ven que la vez pasada estábamos viendo cómo era la victoria romana y cómo entraban en Roma, y olor de muerte para muerte y de vida para vida, de acuerdo si eras de los soldados triunfadores o de los siervos o de los reos que habían perdido la batalla, ¿no? Ahí estaba la diferencia. Pero Cristo fue a predicar su victoria. Recuerden, Él en la cruz derrotó a Satanás. Pero, ¿qué pensaba Satanás? Satanás pensaba que en la crucifixión él había derrotado a Jesús. Logrando su muerte, Satanás pensó que había derrotado. Y cuando Jesús resucita, motivo de que nunca pecó y venció a la muerte, y volvió a vivir, entonces el derrotado fue el diablo. Cuando nosotros venimos a Cristo y apropiamos esa gracia maravillosa y Dios nos da esa fe para creer, por eso somos vencedores. Ya derrotamos por medio de la sangre de Cristo. Entonces, la interpretación tradicional es que entre su muerte y resurrección Cristo proclamó la salvación a fieles seguidores que habían esperado durante la época del Antiguo Testamento. Es verdad, Jesús siempre estuvo presente. Imagínense ustedes, por ejemplo, a Noé, cuando Dios le dice, construye un arca porque voy a traer un juicio a la tierra. Dice la Biblia que empezó en el año 500 y lo terminó en el año 600. No había mar en ese entonces. Él empezó en una tierra arcillosa, semiárida, a construir el arca. ¿Qué acaso no todos pensaban que estaba loco este hombre? ¿Toda la civilización de esa época? Claro que sí. Como hoy pueden pensar que tú estás loco cuando les hablas de la salvación, pero yo no necesito la salvación, si aquí me divierto, aquí gozo de la vida, etc. Aunque no saben que son miserables e infelices. Pero, ¿quiénes se salvaron? Solo los que subieron al arca, que es un tipo de Cristo, ¿no? Entonces, esa es precisamente una de las interpretaciones. Fue y predicó a los espíritus encarcelados, ¿sí? La otra, que es la que acabo de mencionar, es que Cristo fue al Hades a proclamar la victoria a quien ya había vencido a los ángeles caídos, para decir, mira, ya estás destronado para siempre. Y de hecho, por eso, el lago de fuego, para eso está hecho. ¿Quiénes se estrenan en este lugar? La bestia y el falso profeta, y después se van todos los demonios. ¿Quién va al último? Satanás, después de los 1000 años. Por 1000 años es encarcelado, luego Dios lo suelta para que se defina en ese reino milenario quién es salvo y quién no, porque va a ser la palabra de Dios predicada de una manera inimaginable y no se va a notar, pero por eso Dios suelta al diablo. ¿Sí? Entonces la victoria de Dios es definitiva y por eso dice la Biblia que ante Jesús se doblará toda rodilla. Ahorita leemos ese pasaje. Pero 2 Pedro 2:4 nos dice,
Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Entonces, la conclusión es que la extensión de la salvación no tiene límite, pero como sabemos, no todos se van a salvar. Los llamados. Tú puedes dudar, oye, a lo mejor yo no soy llamado y pueden entrar en angustia, ¿no? Si tú oyes las palabras de Dios y tienes la actitud correcta, Dios te está llamando. El que rechaza, el que se burla, al que Dios le habla vez tras vez, o el que toma en sus propios términos la salvación y luego se cree salvo y no lo es, porque no lo hizo como Dios dijo que debía de haberlo hecho, ese es el que debe de temer. Pero al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. De ahí, por eso volvemos al pasaje de Santiago, que nosotros tenemos que humillarnos delante de Dios. Humillarse significa matar tu suficiencia, tu criterio, tu propio punto de vista de ver las cosas, como te gustaría que fuera. ¿Cómo te gustaría que fuera la salvación? Si te preguntaran, te dirías, lo primero es que no quiero sufrir, ¿verdad? Vienes a Cristo, empiezan las pruebas, empieza el sufrimiento, dices, ah, caray, ¿qué me equivoqué o por qué? Hoy me ha ido peor que nunca, mejor no hubiera venido a Cristo. Muchos pueden pensar de esta manera. Pero Dios, en ese camino, se encarga de hacerse presente a nuestras vidas y de hacernos conocer en lo que estamos mal. Ahora, ¿qué reacción tienes cuando Dios te hace ver en lo que estás mal? No, Dios, yo lo manejo, déjame a mí. Yo voy a salir de esta, déjame a mí. Eso no resulta. Depender de otras personas o de otras circunstancias. La Biblia nos enseña que Israel, uno de sus grandes pecados, es que quitó los ojos de Dios y en lugar de depender de Dios empezó a depender del hombre. Así como cuando Nabucodonosor iba a conquistar la tierra prometida, se unió a Egipto, al lugar donde Dios le dijo, nunca jamás vuelvas a este lugar. ¿Qué hizo Faraón? En cuanto llegó Nabucodonosor, se dio la vuelta, los abandonó. Se les olvidó que la Escritura decía, maldito es el hombre que confía en el hombre. Así de grave es. Y habla de terceras personas. Empieza por ti mismo. Maldito si confías en ti. Porque ¿a dónde te han llevado tus caminos o te llevaron? Si viniste a Cristo, verdaderamente es porque reconociste que tus caminos estaban errados. Entonces tú tienes que saber 3 características muy importantes de Dios. El primero es que Dios habla, ¿sí? Entonces, nosotros no sabemos acerca de qué, cómo ni cuándo, pero es una evidencia, como dice Job, él mira sobre los hombres y el que dijere pequé y pervertí los retos, etc. Luego dice, he aquí estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre para apartar su alma del sepulcro e iluminarlo con la luz de los vivientes. O sea, ¿Dios habla? Claro que sí. ¿Cómo? Pues yo creo que lo sabemos cuando lo hace. La segunda, Dios triunfa. Él mandó a su Hijo unigénito a este mundo. Dice la Escritura, también conoce ese pasaje del capítulo 2 de Filipenses, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, Cristo vino a este mundo, renunció a ser Dios y tuvo la más grande victoria. ¿Con qué propósito? Y ahí está el tercer punto.
Dios triunfa, Dios salva. El único que puede salvar es Dios. Cuando nosotros entendemos esto, entendemos nuestra verdadera condición, vamos a Él. Y si esto te llevó a Cristo, ¿por qué si dices que estás en Cristo, vuelves a vivir de la manera antigua que vivías? Dependiendo de ti mismo, bajo tu propia perspectiva de la vida y de las cosas, tratando de resolver tú mismo tus problemas. Ese es un problema muy grande. Porque es aquí donde tú debes cuestionarse si realmente hubo un cambio en ti. Yo le decía a una persona que Dios me ha dado oportunidad, es un inmunólogo, y él me dijo, no, es que, oye, ¿no has leído? Me recomendaron este libro de Sigmund Freud y te marca una perspectiva muy buena. Y te lo quise decir porque yo sé lo que tú ya piensas. Yo le empecé a responder con pasajes. Pero dentro de esto, para no hacerlo largo, le dije, es que si no hay un cambio de corazón, no hay nada. Tú no puedes entender las cosas que son del Espíritu de Dios si Dios no te ilumina. Por eso tienes esta perspectiva. Y le mostré lo que era el cambio de corazón. Os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo, etc. Y bueno, ahí quedó. Lo interesante es que la salvación es porque Dios te ilumina y te hace entender. Y te cambia la mente y te cambia el corazón. El que cree que es salvo, pero no lo es, porque no se humilló delante de Dios, porque no tuvo precisamente la actitud adecuada de buscarle de todo corazón, va a acomodar las cosas, pero no va a haber fruto en su vida. Estos himnos que acabamos de entonar, hermosos himnos verdaderamente, solo le dan la gloria a Dios. Y yo creo que Dios quiere que así vivamos nosotros. Y cuando tú eres realmente salvo, tú siempre le vas a dar la gloria a Dios. No importa que venga a tu vida, porque vas a tener claro que Dios es soberano sobre toda la creación y sobre todas las cosas, y que Él controla todo. Y habiendo tú puesto tu vida en sus manos, si realmente lo hiciste, debes estar como Jesús. No hago lo que yo quiero, sino lo que el Padre me indica. Y lo curioso es que en este pasaje, después dice, yo y el Padre somos uno. Dios quiere que seamos uno con Él, que tengamos la misma mente, que tengamos el mismo parecer. Pero ¿cómo va a ser posible si no empiezas a vivir exactamente como Dios determina? ¿Ustedes creen que el Dios infinito, el Dios soberano de todas las cosas, el Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente, o sea, tiene todo el conocimiento, pues Él todo lo creó, al darnos su palabra como guía, ¿no creen ustedes que tiene la máxima autoridad? La misma Biblia lo dice. Me postraré hasta tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu bondad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Salmo 138, 2. Has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Entonces, ¿qué pasa cuando tú conoces la voluntad de Dios y no la sigues? No le estás dando reverencia a Dios. Tú puedes decir, yo sí tengo una relación muy buena con Dios, que a mí ni me digan nada. ¿Por qué me juzgas? ¿Por qué me criticas si no sabes lo que yo vivo? Una persona puede saber lo que tú vives, hablando espiritualmente, si tu vida la conformas a Cristo o no. Tú puedes decir lo que quieras, pero si tu vida no está conformada a Cristo, eres un mentiroso. Puedes decir que tienes una relación con Dios, eres un mentiroso. No la tienes. Entonces vean ustedes la importancia de la victoria de Cristo, de lo que tú tienes que apropiar. Él todo lo hace y lo hizo perfecto. Y esto hizo con Cristo. Colosenses 2, 14 y 15 nos dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Y aquí pensemos otra vez en Roma, porque esto es tomado de cómo era el sistema de justicia de Roma. Una persona, cuando la juzgaban y la condenaban,
anotaban en un cartel todas las causas o las faltas por las cuales había sido juzgado. Cuando cumplía la sentencia, anulaban el acta porque ya estaba pagado. ¿Ven? Entonces aquí en Colosenses, Pablo dice, hablando de Cristo y de nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que nos era contraria. Digo, que había contra nosotros que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Todo lo pagó Cristo en la cruz. Ya no hay culpa, de acuerdo al sistema romano, y ese era el ejemplo que Pablo usaba porque en esa época vivía. Cuando vienes a Cristo ya no hay culpa, porque Dios te perdonó. Si realmente tú te arrepentiste, tus pecados van a estar presentes en tu vida, en tu mente, pero sin culpa, porque obtuviste el perdón. Si tú no te arrepentiste, tus pecados van a estar presentes en tu mente, pero con culpa. ¿Ven la diferencia? Ahí está la razón. ¿Y qué más hizo Jesús? Te lo dice el próximo versículo, el 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, ¿quiénes eran estos principados y potestades? Poderes demoníacos, los dioses de las naciones poderosas, quizá el mismo imperio romano, o ángeles, aún ángeles buenos, que la gente adoraba e idolatraba. Pablo habla de estas potestades. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones selectas. Sea cual haya sido la verdadera interpretación, porque Pablo no la aclara, el caso es que obtuviste la victoria, o que obtienes la victoria en Cristo. Recuerden que en aquel entonces el gobierno de Roma era el imperio que gobernaba todo el mundo, el más poderoso. Recuerden ustedes qué tan importante era que cuando a Pablo y a Silas los azotan injustamente y cuando declaran que eran romanos, todos temen. Así de fuerte era. Por eso pudo estar incluido este poder aquí. Pero bueno, son 4 opciones. Pero reitero, no se identifica cuál exactamente era lo que había lo que exactamente había en la mente de Pablo. Pero lo cierto es que nosotros sabemos que la verdadera lucha es una lucha espiritual y es contra los demonios caídos o los ángeles caídos que actúan en contra de Dios para que la gente no se salve. Cuando tú te salvas, ya te perdieron y lo que van a querer hacer ellos entonces va a ser tratar de anular tu testimonio, hacerte dudar del amor de Dios, hacerte dudar de la provisión de Dios, para que vuelvas a tomar tu vida en tus manos, te salgas de la gracia y no des testimonio. Porque si el diablo ya te perdió, en el momento en que tú realmente te conviertes, ya te perdió, ya no te puede recuperar. Dice la Escritura, mis ovejas oyen mi voz, en Juan 10:27 en adelante, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y vuelve a decir, yo y el Padre, uno somos. Entonces nosotros vemos cómo estos 4 puntos que vimos ahorita incluyen las religiones paganas, claro que sí. Hoy tú dices las religiones de aquel tiempo paganas. Hoy hay más religiones paganas que nunca. Recuerden, solo hay una religión verdadera, la que Dios produce por medio de ese Espíritu Santo, morando en el corazón de aquel que rindió su vida a Dios, se arrepintió y creyó. Entonces ahí viene la armadura. Por eso dice que después en Efesios
después de que nuestra lucha es contra carne y sangre, viene la armadura divina, que es el equipamiento que Dios nos da y que Pablo también usa en el ejemplo de un soldado romano para que nosotros podamos ver el enfoque espiritual de todo lo que necesitamos para vencer. Entonces, si Dios nos ha dado vida eterna y nadie nos puede quitar de él, o sea, como dice primera de Juan, Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Pero entonces volvemos a enfatizar, porque así Dios lo puso hoy, que si realmente tú tienes al Hijo, tú anhelas hacer su voluntad. Porque tu mente cambió, porque tu corazón cambió, porque tu condición cambió. Si tú sigues pretendiendo seguir tu propia voluntad o pretendiendo vivir de acuerdo a las formas que tú has establecido, de acuerdo a lo que tú eres, a las experiencias que has tenido en la vida, etcétera, entonces no estás con Dios. ¿Por qué? Pues porque no estás siguiendo el camino que Dios te marca. ¿Sí? Y en Colosenses 1:13 nos lo afirma, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado, de su Hijo amado. Ya no estamos en el reino de la oscuridad nosotros, los que somos hijos de Dios. ¿No acaso Jesús decía, el reino de los cielos está entre vosotros? Porque Él trajo la gracia y la salvación. Entonces, un hijo de Dios debe de vivir de acuerdo a como Cristo vivió y estar viviendo en el reino de los cielos. ¿Quieres saber las normas exactitas de lo que significa vivir en el reino de los cielos? Mateo capítulo 5, 6 y 7, el sermón del monte. Ahí está la instrucción de lo que es vivir en el reino de los cielos. Ejemplo, oíste que fue dicho, no matarás, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, etc. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, etc. Lean estos 3 capítulos. Ese es vivir en las leyes del reino de los cielos. Si tú vives de una manera diferente, entonces estás sujeto a las leyes de este mundo. ¿Y a qué te llevan? Al pecado, a la desobediencia, a la rebelión, a la incertidumbre. Entonces, vale la pena enfatizar otra vez, y nos lo enfatiza el siguiente pasaje de Efesios, que dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Qué significa esto? Que todo el poder es de Jesús. Dios le dio el juicio a Jesús. Vas a quitar los ojos del Dios Todopoderoso hecho hombre, recuérdense, y lo vas a poner en alguien que ya está derrotado o vencido. ¿No es ilógico? Y si lo haces, lo estás haciendo por falta de conocimiento de Dios. Si lo haces, lo estás haciendo por falta de profundidad en tu relación con Dios. Si lo haces, es que no estás poniendo los ojos en la victoria de Cristo, sino en ti mismo. Entonces, aquí lo que vale la pena enfatizar de este pasaje es, subió a los cielos, ¿para qué? Para llenarlo todo. Para llenarlo todo. Su gracia y su gloria, todo lo llenan, ¿sí? Él había cumplido todas las profecías que se habían hecho a favor de él o de él. Él había obedecido a Dios en todas las cosas. Recuerden, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es verdadero, porque no busco mi voluntad, sino la del que me envió, la del Padre. Jesús siempre buscó la voluntad de Dios. Esa es la clave de un hijo verdadero de Dios.
que ya no ve las circunstancias, que ya no ve sus deseos, sino que solo busca la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque sabe que es buena, agradable y perfecta. Pero entonces aquí volvemos otra vez a tocar un punto muy importante. Él subió para llenarlo todo y nos dio dones, así como nos da la armadura divina para defendernos de las huestes espirituales de maldad, nos dio dones para servirlo, ¿sí? Fíjense lo que dice Filipenses. Bueno, eso ya se los dije, ¿no? Que Dios, cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Entonces aquí el punto es solo enfatizar. ¿Quieres servir a Dios? Tienes que despojarte a ti mismo y tomar forma de siervo. ¿Y cuál es la característica de un siervo? Que está para servir a su amo, que está para hacer la voluntad de su amo. Porque si vemos en la antigüedad, ¿qué pasaba con un esclavo, el cual le pertenecía la vida a su amo, si desobedecía? Lo mandaba a matar, o lo mandaba a golpear, a azotar, etcétera, ¿no? Cuando tú te haces esclavo de Cristo, como dice Pablo, yo soy esclavo de Cristo, cuando tú te haces siervo de Dios, debes de vivir solo para complacerlo. Debes de vivir solo para hacer su voluntad. ¿Y cómo sé cómo puedo complacerlo? Bueno, la obra de Dios es que vivas como Él vivió. Esa es la obra de Dios, es lo que Dios quiere. Así lo vas a complacer, tomando tu cruz cada día. Lucas 9:62. Cualquiera que pone sus manos en el arado y voltea hacia atrás, no es apto o digno del reino de Dios. Sabemos que para arar, el que ara tiene que hacer surcos parejos, si no va a brincarse de un surco a otro y se va a perder la semilla, o no va a dar fruto. Entonces tiene que tener los ojos con la mirada siempre puesta al frente, con mucho cuidado de seguir la línea correcta. Bueno, Jesús dijo, cuando tú pongas las manos en el arado, ya no puedes voltear atrás. Ya eres una nueva criatura. Ya las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Entonces tienes que aprender a vivir bajo nuevos términos, pero sublimes. Los términos de Dios son los términos sublimes. Tus propios términos, hazte cuenta que son obsoletos. Si no, la Escritura no diría, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cómo está tu vida? ¿Realmente estás dejando atrás todo lo que puede ser un obstáculo para tu entrega, para tu consagración? Pues eso ya se lo dejo a cada uno. Vamos a orar. Padre bendito, te queremos dar muchas gracias por este estudio, Señor, porque tú siempre nos hablas al corazón, Señor. Y gracias porque en cada mensaje tu Espíritu Santo, ya sea en los Salmos, en el estudio en este caso de los dones, tu Espíritu Santo siempre tiene algo preparado para nosotros. Gracias, Dios, por iluminarnos para que podamos evaluar cada uno cuál es nuestra verdadera condición. Y te pedimos, Padre, que nos des el ánimo, la fuerza de que si en algo estamos fallando o hemos fallado, podamos corregir. Y para aquel que no es verdaderamente salvo, Señor, pueda recapitular o replantear su vida para ir a ti en tus términos y se pueda salvar.
No permitas, Padre, que ningún corazón aquí se endurezca como le pasó a Israel, quienes terminaron teniendo una ceguera total. Terminaron con un juicio cuando Dios le dijo: es velado el nombre de Dios entre ustedes, por tanto rechazo a mi luz. No permitas que a nadie le pase, Señor, sino que todos consideremos humildemente cuál es nuestra condición, que tú nos haces ver, para que vayamos a ti. Porque si tú quisieras juzgarnos, ya está el infierno para eso. Pero si ahora nos estás enfrentando y exhortando, es porque quieres que vayamos a ti. Y si tú quieres, Señor, danos ese anhelo, y sobre todo aquel que tiene duda de esta relación. Padre Santo, te queremos pedir especialmente por Patti López para que tú sigas fortaleciéndola y pronto esté aquí con nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén.